Muy buenos días, buenas noches a todos los amigos que se conectan a esta transmisión del Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMU y del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico en este espacio de la Cátedra Soy Barranquilla con los auspicios de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. En la noche de hoy, en este marco de esta cátedra de historia, vamos a tratar el tema sobre la historia del viejo tranvía de la ciudad, del tranvía de mulas que funcionó en Barranquilla entre 1890 a 1927. Y para ello, en la noche de hoy nos acompaña el historiador Kevin David Acosta. Él es historiador de la Universidad del Atlántico y magíster en Historia de América Latina de la Universidad Pablo Olavide de España. Entonces, Kevin, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y su Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMU. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la cordial invitación. Muchas gracias a ti y a todo el equipo del Archivo Histórico del Atlántico, que muy amablemente me extendió esta invitación. Me agradaría saber si me estás escuchando, por favor. Sí, claro que sí, te estamos escuchando sin inconvenientes. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Kevin David Acosta Ortiz, historiador egresado de la Universidad del Atlántico. Saludos a todos los colegas que nos siguen y a todas las personas. En esta noche vamos a dialogar sobre una investigación que realicé denominado El tranvía de Barranquilla, inicio, desarrollo y declive bajo una temporalidad de 1890 a 1927. Antes de iniciar, me agradaría extender mi mensaje de fortaleza a todas las personas que han sido víctimas del flagelo del COVID. Mucha fortaleza y ojalá que los días que vengan a futuro sean mejores que los de hoy. Muy bien, entrando en materia, este es el contenido que he preparado para este diálogo que vamos a tener. Lo he dividido en tres partes. En la primera, unas consideraciones preliminares. Seguidamente, unos propósitos de la investigación, unas motivaciones, por qué surge investigar acerca del primer sistema de transporte urbano que tuvo Barranquilla, unos antecedentes históricos del tranvía, desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y esto nos va a llevar a una segunda parte que ya es el caso colombiano y el tranvía de Barranquilla. Aquí vamos a ahondar en el contexto nacional y su vinculación con el desarrollo urbano. A su vez, vamos a poder ver el desarrollo de este sistema de transporte urbano, que es la modernización, el proyecto como tal, y un último punto de esta segunda parte, que es el tranvía y su posterior crisis del sistema. En la tercera parte, unas consideraciones finales. A modo introductorio, me permito decir que el rol que desempeñaron los viajeros terminando al imaginario de ciudad que se construyó de lugares exóticos, paradisíacos, desconocidos o en permanente construcción, desarrollo. Algunos de estos relatos fueron publicados en diarios o columnas de la prensa, conocidos una vez el recorrido de estos viajeros había finalizado. Las apreciaciones de estos viajeros demostraron posible describir a través de una experiencia u observación un territorio, caracterizándose algunos escritos del inicio del siglo XIX por hacer referencia a las calles del lugar, la belleza de la ciudad o el lugar y su miseria. También es importante decir que el progreso del territorio es una sinonimia de lo civilizado, que podría ser del mismo lugar. El hecho de tener escuelas, institutos de enseñanza que formaran y enseñaran a la población representaba un estatus para este territorio, un culto a los comportamientos. Salir de una ciudad-puerto para llevar a otra, en el caso de los viajeros, fue un factor determinante de cara a la circulación de ideas y pensamientos. Y esto lo digo a modo introductorio, porque estamos tratando un tema, vamos a tratar un tema. Si bien este sistema de transporte urbano no podemos analizar de un acontecimiento del pasado desconectado del contexto histórico que lo antecede. Es por esto de que Barranquilla como tal, si bien no fue una ciudad fundada bajo marcos coloniales, Cartagena de Indias o Santa Marta, va a ser una ciudad que está en permanente construcción, ¿sí? Esa es una conclusión a la que he llegado desde que me he, digamos, interesado por la historia de Barranquilla. Y va a ser esa característica, Barranquilla como tal, una ciudad que va a surgir de la espontaneidad de sus habitantes,
una ciudad que va a permitir que los viajeros del siglo XIX que van a arribar a ella, precisamente por sus características geoestratégicas, puedan tener algunas descripciones. Si me permito citar algunos viajeros, el Liceo Rectus, por ejemplo, con algunos textos y descripciones de la ciudad, precisamente esos inicios del siglo XIX interesantes. Muy bien, entrando entonces ahora sí con el primer punto de esta primera parte, en consideraciones preliminares, me agradaría hablar acerca de esa relación interdisciplinar entre la historia, la arquitectura y la economía, teniendo en cuenta unas relaciones epistemológicas claras, unas concepciones e ideas como tal. Yo creo que el historiador del siglo XXI y los movimientos interdisciplinares o transdisciplinares que se han venido proponiendo desde el marco europeo, desde el marco estadounidense e incluso desde el marco latinoamericano, permiten no solamente tener investigaciones y resultados que permitan complementar el discurso del historiador, sino que también a su vez da la posibilidad de que los objetos de estudios también entren en un análisis mucho más amplio y discutido. En este caso, como toda ciencia, la historia ha generado unas escuelas y unos modos de pensamiento, comenzando por la escuela inglesa, comenzando también por los aportes de la escuela francesa, ¿sí? El movimiento de los anales, Lucien Febvre, Marc Bloch, los aportes también de la escuela estadounidense y los aportes latinoamericanos. En este punto, como lo vamos a ver a continuación, vamos a tener allí una comparación que hay que hacer y a su vez una diferencia muy oportuna. Hago referencia al marco teórico en el que se inscribe y al marco de la historiografía, la presente investigación. Hablo de la historia urbana, concebida como una rama de la historiografía dedicada al estudio de la ciudad y el proceso de la urbanización. Es lo que la escuela estadounidense ha denominado Urban History. Y, por la otra parte, lo que también es una rama de historiografía denominada como historia del urbanismo, con un interés particular en el urbanismo técnico, en la planificación urbana de la ciudad. Entonces, aquí vemos que hay una tensión de acuerdo a los procedimientos como tal de cada rama historiográfica, pero a su vez hay una reciprocidad, ¿no? El historiador que se encuentra interesado en realizar trabajos a partir de lo que es la historia urbana, no puede desconocer aportes o complementos de otras ciencias y disciplinas e incluso ramas historiográficas que nutren el objeto de estudio analizado. También es importante tener en cuenta que el marco categórico en el cual esta investigación se ha desarrollado, por poner solo un ejemplo, aquí coloco el concepto de espacio urbano, un concepto que sin duda se encuentra en permanente construcción y en algunas ocasiones de reinterpretación de acuerdo al contexto histórico en donde la investigación se basa. También nos invita a comprender el espacio urbano con un elemento fundamental, que es la densidad poblacional. Sin duda, la densidad poblacional es un elemento que permite no solo identificar un espacio urbano como tal, sino también brinda mucha información que permite conocer sus características y diferencias con otros espacios urbanos. Estos espacios urbanos necesitan desarrollar una infraestructura que permita el desarrollo de lo cotidiano en relación a los habitantes que la habitan. También el espacio urbano como concepto nos invita a cuestionarnos y a preguntarnos si este concepto como tal es diseñado, si es planificado o si es nacido de la espontaneidad o si acaso solamente es impuesto por una clase dominante. Aquí esta pregunta da chance para una próxima conferencia. También el espacio urbano tiene elementos muy interesantes como la experiencia que viven sus ciudadanos o quienes habitan este espacio. Esas experiencias obviamente nos van a dar mucha información de acuerdo al fenómeno analizado. Aquí también encontramos diferentes formas de concebir el espacio, ya sea desde el enfoque individual o colectivo, a través de las experiencias. También el espacio urbano es sinónimo de espacios de sociabilidad. Es muy importante esta categoría y dentro del espacio urbano la subcategoría de espacios de sociabilidad, porque van a ser estos encuentros, ¿sí? Y aquí también entramos a analizar la cuestión cultural y la misma estratificación de la sociedad para poder comprender cómo el ciudadano
que habita ese espacio como tal logra identificar, logra vivir y logra desarrollar su vida. Por último, también decir que el lugar, lo que comprendemos como lugar, es una mínima parte de lo que puede comprender un espacio urbano, pero no por eso es insignificante, todo lo contrario. Un lugar brinda mucha información y mucha caracterización para poder llevar a cabo una investigación. Entonces, tenemos en cuenta de que el tranvía de Barranquilla como tal se centra precisamente en la ciudad que lleva su nombre, en Barranquilla, que tiene en cuenta unas características especiales, un desarrollo como tal de Barranquilla, siendo en sus inicios un lugar no fundado por marcos coloniales, teniendo una historia muy diferente en cuanto a su desarrollo urbano en relación a Santa Marta, Cartagena, en el Caribe colombiano, y que nos va a permitir tener en cuenta unos elementos claves, como ya los mencioné anteriormente, para comprender el tranvía y la población que le dio un uso en un momento determinado. El propósito y la estructura de la investigación se basan precisamente en reconstruir el desarrollo que alcanzó el tranvía de Barranquilla como primer sistema de transporte urbano de la ciudad, teniendo como eje temporal los años de 1890 a 1927. Alrededor es un periodo aproximadamente de 30 años, y comprenderán ustedes, por lo que he dicho anteriormente, que Barranquilla, en 1890 no podemos hablar de la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Barranquilla como tal va a tener unas transformaciones y unos ascensos de acuerdo a su mismo desarrollo urbano, económico, político, que van a permitir que sea capital de departamento hasta inicios del siglo XX, cuando por una orden de una asamblea nacional va a ser concebida como capital del departamento del Atlántico en 1905 y en 1910 con la ratificación de esta orden. Fíjense que estamos hablando de unos inicios del siglo XX, y el tranvía como tal es establecido hacia 1890. Entonces no podemos hablar de la ciudad de Barranquilla, ¿no? Estamos hablando como tal de una villa, de una provincia que hacía parte de la provincia de Cartagena, de la provincia de Bolívar. También digamos que igualmente esta investigación analiza la manera en que este medio de transporte de origen privado mutó a empresa municipal en 1920, destacando la participación empresarial extranjera y local en el proyecto modernizador de transporte urbano. Esto es fundamental, porque queda demostrado en este caso de una empresa privada, que el factor como tal empresarial extranjero, como sucedió en otros casos, en otras empresas, fue fundamental para que Barranquilla tuviese un primer sistema de transporte urbano como tal, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta disertación. Bien, vamos a examinar la crisis alternativa que presentó el sistema al no ser electrificado. Como consecuencia de esto, no logró competir económicamente con la llegada de nuevos sistemas de transporte urbano a la ciudad, provocando declive y posterior cierre. Aquí tenemos una imagen muy interesante en la cual vemos sobre la fuerza animal y las primeras, por decirlo de alguna manera, los primeros instrumentos. En este caso, vemos allí a varios hombres en algún campo de Europa, que la fuente no lo especifica, haciendo alguna especie de recolecta de su cultura. Interesante analizar la revolución industrial y su impacto en Europa, la migración de estas técnicas a Estados Unidos y tardíamente. Me propongo decir lo siguiente. La puesta en marcha de la locomotora a vapor fue sin duda uno de los acontecimientos más significativos en Europa a inicios del siglo XIX. Ciudades como París, Madrid, Düsseldorf, Berlín, Budapest y Bucarest fueron pioneras en introducir el sistema de tranvía para el transporte de pasajeros. En América, la migración de estas técnicas se implementaron en el año de 1832 en la ciudad de New York, en Estados Unidos, y tardíamente, hacia 1828, arribaron a Latinoamérica, con la instalación de las primeras líneas de tranvía en Ciudad de México, La Habana, Santiago de Chile, Río de Janeiro en 1859, Lima y Buenos Aires en 1872. A partir de la década de 1850, y aquí podemos ver este mapa que nos ilustra la industrialización que sufrió Europa precisamente a mediados del siglo XIX, y nótense en principales ciudades
y los principales yacimientos como en este caso la minería y las principales zonas industriales, así también como las principales líneas de ferrocarriles instauradas o establecidas desde 1850. Y la cuestión de la comunicación, que es muy importante. Entonces, Reino Unido, por ejemplo, cómo explotaba estos sistemas, no solo de tranvía, sino del ferrocarril. Entonces, podemos decir que a partir de la década de 1950, la casi totalidad de los jóvenes estados latinoamericanos experimentaron un cambio profundo en sus estructuras económicas, relacionadas con el transporte y comunicación relativamente independiente en la mayoría de los casos, de la polarizada y poco definida evolución política. Estos cambios, que se vieron acelerados sobre todo a partir de la década de 1870, fueron la respuesta a la creciente expansión del comercio mundial, del cual Colombia participó a través de la movilidad portuaria de la costa atlántica. Tenemos como Cartagena de Indias abanderada en estos procesos, no, pues por toda la trayectoria histórica, desde el tiempo de lo que se ha denominado como conquista, colonia. Y también Barranquilla va a tener un papel muy importante. Fue una de las ciudades que abanderó estos procesos industriales y portuarios. En este sentido, esta investigación se enmarca, como lo he dicho anteriormente, en los estudios de historia urbana que analizan esas dinámicas urbanas y territoriales, en donde el principal objetivo es producir una forma de conocimiento dedicada al estudio de la ciudad, o sea, al estudio de Barranquilla, vista como un constructo humano, dinámico y complejo. Esta investigación tiene por objetivo reconstruir históricamente ese rol significativo que representó el tranvía, como lo dije anteriormente, entre la temporalidad de 1890 a 1927. Muy bien, también es muy importante, analizando esta tabla del panorama latinoamericano y del desarrollo del tranvía, para entender en qué lugar estaba Barranquilla, y podemos analizar cómo hay diferentes tipologías de tranvías, ¿no? La primera es la tipología de mulas, ¿sí? Tranvía de mulas o de sangre. La tracción era animal, obviamente. Y si podemos analizar Ciudad de México, Santiago de Chile, Río de Janeiro, como lo mencioné anteriormente, eran ciudades que llevaban una trayectoria interesante y que por su actividad portuaria lograban dinamizar y lograban implementar estos sistemas, digamos, con una tecnología adecuada que, si miramos 1850, Barranquilla todavía no estaba precisamente en ese estadio tecnológico. También tenemos la tipología del tranvía eléctrico, ¿no? Que esto lo vamos a analizar más adelante, pero podemos ver cómo México, por ejemplo, Ciudad de México, le costó aproximadamente 50 años hacer esta transición, para después mudar al tranvía de batería, ¿sí? Que lógicamente eran impulsados por una carga eléctrica previa hacia 1896, y la llegada del sistema trolley, que es este sistema que ya tienen como tal, tienen unos ramales específicos donde el tranvía va a seguir su recorrido, pero también tienen una red de energía que los va a estar guiando en su funcionamiento. Entonces miremos cómo estaba también Colombia, ¿no? Encontramos Bogotá, como lo vamos a ver más adelante. El tranvía fue establecido en 1884, Medellín en 1887, y Barranquilla en 1890. Nótese que Barranquilla lastimosamente no pudo generar esa transición, como lo vamos a ver, el por qué no pudo haber generado ni eléctrico ni de batería, y el trolley todavía, digamos que no me atrevo a afirmar que no, y se encuentra en investigación. Muy bien, podemos entonces pasar y hablar del tranvía de Barranquilla y el contexto nacional y su vinculación con el desarrollo urbano. El panorama nacional a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX era de transición en muchos aspectos en Colombia. A pesar de las modificaciones que decretó la Constitución de 1886, el país conservó características tradicionales. La economía colombiana experimentó prolongados periodos de crecimiento lento, en donde la búsqueda de lo moderno se convirtió en una aspiración mental de una clase empresarial que, al constatarla con la realidad inmediata, chocaba reflejando contradicciones. Claro, llegaban muchos, digamos, dentro de esas olas de migrantes, empresarios,
La costa caribe colombiana en comparación a Sudamérica fue una de las que recibió un porcentaje inferior, y sin embargo los empresarios que llegaron, tal es el caso de Francisco Cisneros, quien va a ser el encargado de instalar el tranvía de Barranquilla, como lo veremos más adelante, van a encontrar un panorama que chocaba con la realidad de ese proyecto moderno en la cual unas élites estaban interesadas, pero que la realidad inmediata de aquella época, hablo de 1890, para el caso de Barranquilla, no iba a generar los elementos necesarios para darle unos cimientos como tal a un proyecto de este tipo, ¿no? En el aspecto demográfico, que es algo muy importante, se calcula que para finales del siglo XIX los colombianos eran unos 4 millones aproximadamente, de los cuales 15.000 habitantes aproximadamente residían en Barranquilla, 15.000. Barranquilla entonces era una provincia relativamente pequeña que pertenecía al Estado soberano de Bolívar mediante la Ley 27 de 1860 y que comenzaba a tener un atractivo económico por su posición geográfica y cercanía con la desembocadura del río Magdalena. Esto es fundamental. El río Magdalena prácticamente podemos decir es quien da vida económica a Barranquilla y la logra potencializar a inicios del siglo XX sobre las ciudades en que ella se encuentra, que es Santa Marta hacia el norte y un poco más hacia el sur con Cartagena de Indias. Podemos decir que en este orden de ideas, y según con el historiador Marco Palacios, desde la década de 1840 el país comenzó a participar en la economía de exportación, representado esto en productos de la agricultura tropical. De allí que la clase política, tanto liberal y conservadora, estuvieron de acuerdo con los empresarios extranjeros en que el país en materia de comunicación necesitaba con urgencia sistemas de transporte que permitieran agilizar la conexión entre distintas ciudades a través de vías seguras, dado que la situación del país en materia de infraestructura vial era precaria. Entonces podemos ver que también citando a Posada Carbó, dice en un libro Una invitación a la historia de Barranquilla, tenemos islas, ¿no? Muy distantes, incomunicadas, con poca inversión en la infraestructura vial. O sea, las ciudades apenas estaban comenzando, y cuando hablo de ciudad me refiero a Santa Fe, Bogotá, me refiero a Medellín y por ahí a Cali. Cartagena de Indias, estaban comenzando a reconfigurarse urbanamente, ¿sí? Para el caso de Barranquilla también vamos a tener de que Barranquilla no es una ciudad que haya gozado de una planificación urbana en su totalidad, ¿sí? Sí existieron ejemplos, pero eso va a ser mucho después, como la urbanización El Prado, una idea de Parrish que va a implementar con éxito, pero hay otros contextos en los cuales los suburbios, las invasiones, fueron la caracterización que presentó Barranquilla en sus inicios. Muy bien. No tienen ni idea de dónde queda Barranquilla Atlántico. Su ubicación pues, se encuentra en la costa caribe colombiana, situada entre las ciudades de Cartagena y Santa Marta, a orillas de la desembocadura del Río Grande de Magdalena y del Mar Caribe en Colombia. La actual población aproximadamente es de 1.3 millones de habitantes y sus límites son al norte con la Ciénaga de Mallorquín y el Mar Atlántico, al sur limita con los municipios de Soledad y Galapa, al este la ciudad bañada por el río Magdalena, al oeste con los municipios de Puerto Colombia y Tubará, y tiene una extensión de 154 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ahí tenemos ya la ubicación de Barranquilla. En esta segunda parte me gustaría hablar también del caso colombiano y el tranvía de Barranquilla, porque es importante ya y yendo revisando un poco el discurso, cómo estaba el panorama en Colombia, y es algo de lo cual Barranquilla tener en cuenta, ¿no? Aquí vemos una imagen muy bella, es un tranvía de mulas realizando el recorrido por la Plaza de Bolívar en Santa Fe, Bogotá. Nótense el diseño de los carros, nótense también que obviamente teniendo la demanda, ¿no? Estos sistemas necesitaban una demanda muy alta para poder tener una factibilidad financiera. Esto va a chocar mucho y va a ser una de las hipótesis que demostró en la investigación, en la cual la falta de demanda no da viabilidad financiera al tranvía de Barranquilla. En el caso de los tranvías, y mientras vamos viendo la imagen, me permito decir lo siguiente.
En el caso de los tranvías, el panorama no se alejó de lo argumentado anteriormente. Las discusiones y entregas de concesiones para la instalación de estos sistemas causó polémicas y malestares en las distintas ciudades. Hago referencia a Bogotá y Medellín. Se le dio prioridad a empresas o firmas extranjeras que explotaron en sus inicios estos sistemas y de los cuales, gracias a los beneficios que el Estado le otorgó a empresas que explotaron estos sistemas por más de 20 o 30 años. La concesión y el contrato, cuando lo elaboraban entre el empresario privado y el Estado, tenía dentro de sus artículos uno que era sobre la concesión y el plazo. Algunos parecían indefinidos, pero hablar de que tenían una concesión mínima entre 20 y máxima de 40 años nos da una idea de cómo se reconfiguraba la política pública, la inversión y la entrega de permisos y concesiones a los sistemas de transporte urbanos en la Colombia de aquellos años. A inicios del siglo XX, la baja inversión extranjera presentada estancó los proyectos de industrialización del país, de la cual el Estado intentó recomponerse después de 1930. De esta manera, a partir de 1910, las distintas compañías de tranvías a nivel nacional fueron adquiridas por las diferentes municipalidades. Aunque las causas de estos traspasos son diferentes, resaltamos tres casos: Bogotá, Medellín, Barranquilla. Permito aquí volver un momento al tranvía de Bogotá. Este tranvía fue inaugurado en 1884 en la ciudad de Bogotá, y Bogotá se caracterizó por ser pionera en implementar el sistema de los primeros carros que llegaron provenientes de Filadelfia, Estados Unidos, gracias a la empresa J.G. Brill Compañía, que operó en Colombia bajo la firma norteamericana Bogotá Railway y Compañía. En el año 1910 el sistema pasó a ser electrificado, como lo vimos anteriormente, de propiedad municipal. Para el caso de Medellín, podemos decir lo siguiente: fue operado en sus inicios por la empresa Ferrocarril de Medellín, quien adquirió un número desconocido de caballos a la J.G. Brill en 1886, el mismo proveedor del tranvía de Bogotá con sede en Filadelfia, Estados Unidos. Las primeras líneas que circularon fueron cargas 52 entre Venezuela de Viena, y la electrificación del sistema se dio aproximadamente para el año 1920. Aquí, como podemos ver, ya estamos con una imagen del tranvía de mulas de Barranquilla. Nótese, vamos a ver si el cursor me lo permite, aquí lo estoy señalando, ¿no? Aquí vemos la tracción de sangre o mulas. Vemos también el diseño del carro del tranvía, mucho más alargado, y con unas cortinas, ¿no? Especies de cortinas para cubrir del sol. Vemos también que hay un sistema de rieles, ¿no? Vemos también que esto es cerca de las inmediaciones de la actual aduana, ¿sí? Que era donde salía una de las rutas del tranvía de Barranquilla, como lo vamos a ver más adelante. Nótese también que hay otro tipo de carruajes, ¿no? Que a su vez prestaban otro servicio. Es importante iconográficamente, ¿no? Vemos al fondo, ver a mano izquierda, como a la fotografía, postes, si podemos llamarlo coloquialmente, que ya tiene unas redes de electricidad, ¿no? Esto también fue un tema que se me olvidó decir, porque algunas informaciones de los colegas afirman que el sistema eléctrico en Barranquilla fue inaugurado hacia 1930. Analizando las fuentes encontradas en el Archivo Histórico Atlántico, hay unos microfilms, tienen unos contratos en los cuales se habla hacia 1898 del sistema que debían tener Barranquilla y Cartagena de Indias, compartidos simultáneamente en una deuda que las poblaciones tenían que pagar. Obviamente Cartagena llevaba un porcentaje de Barranquilla, un porcentaje inferior, pero ya nos da índice de que existieron contratos, ¿no? No logré determinar si este sistema de electrificación de la ciudad se logró consolidar, pero sí existían propuestas, ¿no? Bueno, muy bien. Para la importancia del tranvía hay que tener en cuenta variables de interés, como lo mencionamos, las cuales a nuestro juicio nombraremos las más importantes.
Una de ellas son los censos poblacionales. Para que estos sistemas tuviesen viabilidad, debe existir una demanda de habitantes por servicio prestado. De lo contrario, la realización e implementación del sistema sería muy complicado. Segundo lugar, la tecnología. Implementar la innovación en sistemas de transporte urbano permitiría conseguir mejoras sustanciales y aproximar a la competitividad nacional e internacional del lenguaje moderno. Un último factor indispensable es el espacio urbano, concebido como un concepto en el cual convergen un sinnúmero de elementos, calles, vías, casas comerciales, la población, entre otros, que tienen diversos significados asociados a la movilidad y a los espacios de socialización en los cuales entramos relaciones de poder públicas, privadas o mixtas, en donde se establecieron los diversos sistemas de transporte urbano. Esta fotografía, que queda precisamente dentro del complejo cultural de la aduana, catalogado como patrimonio cultural, es la estación de tranvía. Aquí ya está, aquí la restauraron en la palabra, ¿sí? Creo que también es catalogado como bien patrimonial y es la estación del tranvía. Acá era la casa administrativa que en algún momento, dentro de lo que leer, averiguar, interpretar en sus inicios, fue construida con un techo de paja y en la parte de atrás existieron unos solares en la cual las bestias descansaban. Hablemos de la instalación de la tranvía, ¿les parece? Y ya previo a la instalación del tranvía existió un contrato, ¿sí? Que como lo vemos acá, celebrado el 4 de octubre de 1881 entre el gobierno del entonces Estado Soberano de Bolívar y el señor Juan Abello para establecer un ferrocarril urbano en la provincia. Sin embargo, el sistema no logró instalarse ni explotarse, pero sí existía la propuesta. Juan Abello, intenté buscar información sobre este personaje. Lamentablemente solo había una nota que lo relacionaba con actividades mercantiles. Nada más. ¿Por qué el tranvía no llegó a instalarse en 1881 ni a explotarse en estas fechas? Tenemos en cuenta, obviamente, lo que Francisco Javier Cisneros intentó plasmar, que era un trienio económico muy interesante. El muelle de Puerto Colombia, el ferrocarril de Bolívar y el tranvía de Barranquilla. Este empresario de orígenes cubanos, que fue un ingeniero que adquirió sus conocimientos y sus formaciones en Estados Unidos y que después no solo en Colombia, sino también en Perú y en otras latitudes del Caribe, logró precisamente inaugurar, instalar, establecer y explotar estos sistemas de carga, de transporte de pasajeros y de movilidad marítima. Cuando Abello traspasó el contrato al empresario extranjero Francisco Javier Cisneros, quien en 1890 en el estado de Virginia, Charleston, Estados Unidos, recibió la aprobación por parte del secretario del Estado de dicha ciudad, Henry Walker, el cual certificó mediante acto legislativo la constitución de una corporación bajo el nombre de Compañía de Tranvía de Barranquilla, la cual se comprometía a edificar, construir, poseer y operar un tranvía corto, con las aperturas y ramificaciones necesarias en la provincia de Barranquilla, Estado Soberano de Bolívar. También podemos decir que varias de las empresas constituidas en lo relacionado al transporte y comunicación, como el tranvía, el ferrocarril de Bolívar, los vapores en general, porque Francisco Javier Cisneros también fue dueño de vapores que llegaban a la ciudad y que partían hacia Estados Unidos, permitieron tener un resultado paulatino de la importancia del papel desempeñado por estos empresarios en las regiones o ya sea en el plano local, que llegaron y permitieron que ellos establecieran casas comerciales en distintas ciudades. Consecuentemente, la mejora del sector del transporte en el ámbito local permitió potenciar el comercio e impulsar el resto de las actividades económicas que contaron con el respaldo de políticas tendientes a estimular y desarrollar la incipiente estructura política capitalista de la provincia. ¿Sí? Habían unas tendencias que obviamente tenían un sistema económico capitalista, pero eran incipientes en Barranquilla para los inicios de la instalación del tranvía de Barranquilla. Posteriormente, el empresario Cisneros, a través de su agente Pérez Triana y compañía, ubicado en Estados Unidos, ordenó la importación de 4 carros de pasajeros
2 góndolas de Bril el 23 de agosto de 1889. Esto fue mucho antes de establecer la compañía. Y esta compañía logró establecer el tranvía y lo dio en servicio al público a mediados del mes de abril de 1890. El material rodante en sus inicios estuvo constituido por 2 locomotoras, 2 carros imperiales para pasajeros, 4 carros americanos para pasajeros, 2 carros de carga y 27 bestias o mulas. La empresa estuvo dirigida en sus inicios por el empresario Cisneros y administrada por Manuel Bula. En este orden de ideas y según la prensa de la época consultada, todo indica que la movilidad portuaria representa un punto importante para la empresa del tranvía, dado los beneficios que le otorgó el gobierno al no pagar impuestos por importar desde los Estados Unidos los carros y herramientas necesarias para poder instalar el sistema. Me permito hacer una anotación muy importante. A medida que fueron instalados los sistemas de tranvías en Colombia, estos fueron ofrecidos en sus inicios por los empresarios encargados como posibles réplicas de lo que acontecía en Estados Unidos en materia de movilidad urbana. Esto se comprueba en una correspondencia sostenida entre el Estado Soberano de Cundinamarca y el cónsul de Colombia en Nueva York, Climaro Calderón, quien el 8 de agosto de 1888 envió un comunicado explicando detalle por detalle el funcionamiento del sistema, tipos de carros, materiales empleados para la instalación de este en aquella ciudad norteamericana. Entonces vemos cómo el lenguaje del proyecto de lo moderno, cómo las ideas de una élite empresarial extranjera y cómo los beneficios que un sector privilegiado logró conseguir, tanto en cuestiones burocráticas, ¿no?, las concesiones, también en beneficiarse del no pagar impuestos tajantemente, ha sido, y no sabemos si será, pero con fundamentos históricos podemos decir de que esto nos ha perseguido, y no solo en Colombia, sino en la cultura latinoamericana y en otras latitudes. Es importante también decir que cuando el tranvía se implementó en 1890, tenía 2 funciones específicas. Primero, que consistía en poder movilizar las mercancías que eran transportadas por el ferrocarril de Bolívar a la aduana para llevarlas al sector comercial. Y segundo, movilizar pasajeros mediante el uso de 2 rutas básicas de corto trayecto. Es interesante identificar la triangulación de servicios que hemos mencionado, ya que tanto el muelle de Puerto Colombia, el ferrocarril y el tranvía fueron en algún momento espacios en donde el empresario Cisneros tuvo intervención administrativa, ya fuese para invertir capital, ser accionista o simplemente sacar provecho de la explotación de los servicios nombrados. Bueno, sigamos avanzando. Tenemos entonces como tal la descripción ya de lo que es la empresa del tranvía de Barranquilla. Sabemos en dónde funcionaba su casa administrativa. Ahora analicemos los ramales, ¿no? Y sobre los ramales, o si le quieren llamar rutas, hay 2, de eso sí estamos seguros. Inclusive se habló de una tercera, pero todavía en mi investigación está en el estado de comprobación. Todavía es una hipótesis que existe una tercera. Aquí tenemos convenciones, este mapa que obviamente no obedece a la época. Ahorita vamos a mostrar otra ilustración quizás mejor, pero según fuentes que logré indagar, pues aquí tenemos un mapa que es de la revista Barranquilla Gráfica del 30 de abril de 1964. Pero podemos intentar ver un ramal propuesto por que el nombre Jesús, ¿no? Este ramal tenía o ruta se llamaba Jesús, y este lo propuso un historiador de apellido Morrison. Ahorita vamos a ver sus rutas, pero este se ve evidenciado de color amarillo. Básicamente salía de la administrativa del tranvía y me permito leer primero un informe importante y después vamos con las rutas como tal. La compañía contó con una estación central que tenía una cubierta o techo de barro para soportar las altas temperaturas. Estuvo ubicada cerca de la estación Montoya, de donde salía el ferrocarril Bolívar y la aduana de la ciudad, en la cual se almacenaban todas las mercancías provenientes de embarcaciones pequeñas, medianas o grandes de procedencia en su europea, estadounidense o del interior del país, vía Río Magdalena. Desde esta estación central se administraron las cuentas financieras de la compañía del tranvía. Además sirvió como punto y finalización de los ramales. Allí vivió el administrador, que contaba con un solar, cobertizos para guardar los carros, pesebreras donde reposaban las mulas. Los servicios se despacharon aproximadamente cada 10 y 15 minutos. Se realizaban por el uso de un telégrafo.
para evitar posibles cruces de los carros. La operación del sistema en sus inicios duró de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Existió un libro de contabilidad que infelizmente no pudimos hallar, no existe, en el cual una vez finalizada el recorrido, el carro se procedía a abrir una cajilla en donde estarían depositados todos los tiquetes. Lo anterior con el fin de poder dar cuenta al personero municipal, ya fue en sus inicios del Estado Soberano de Bolívar y después la creación del Departamento del Atlántico en 1905 y ratificado en 1910 para poder entregar el 7% neto de ganancias que le correspondían al departamento. Y esto es muy importante porque aquí estamos hablando, y ahorita lo vamos a ver, de que Francisco Javier Cisneros, él va a fallecer en 1898 y el tranvía va a quedar en limbo administrativo y va a pasar la municipalidad para adquirirlo. Se pidieron tiquetes mensuales que valían 5 pesos, con los cuales se podían viajar en todos los carros, 25 tiquetes por 2 pesos y los niños pagaban 5 centavos. En sus inicios operacionales el sistema no contó con estaciones a lo largo de sus ramales. Meses después se fijarían las esquinas de cada cruce de calles y carreras como posible solución para el ingreso y descenso de pasajeros. En el primer mes, este dato es muy interesante, la explotación del servicio contó con un solo ramal que recorrió el trayecto de la estación central hasta el mercado público, logrando movilizar a 7.714 pasajeros de primera clase y 1.800 pasajeros de segunda clase para un total de 9.520 pasajeros. Este dato es la fuente, permito citarla, está en la Biblioteca Nacional de Colombia, diario El Promotor, del 31 de mayo de 1890. Acuérdense que habíamos hablado que para esta época aproximadamente Barranquilla tenía entre 15.000 y 20.000 habitantes y nos está hablando que había movilizado un total de 1.520 pasajeros. O sea que esta cifra, que no es una cifra diaria, sino que ha sido una cifra mensual, nos habla aproximadamente que el tranvía movilizaba más de 1.000 personas diariamente. Hay que hacer unos cálculos económicos para la factibilidad y la constitución de empresas, cuántas personas las hemos identificado, trabajado, y poder analizar si es posible una factibilidad como la para saber si en sus inicios la empresa establecida por Francisco Javier Cisneros era viable. Obviamente los otros ramales que seguían a las afueras de la provincia al estar terminados fueron dados y puestos al servicio. Uno en la Floresta, que fue un lugar en donde estos empresarios y gente que de alguna u otra manera tenía una situación socioeconómica mucho más acomodada que la mayoría de la población, se permitieron crear un sector denominado La Floresta, que eran unos sectores que no se encontraban cerca del mercado, ¿sí?, sino que se encontraban alejados totalmente de los malos olores, del ruido, de la bulla, y que preferían precisamente estar ubicados en los lugares de la ciudad. Este sector de La Floresta está constituido en su mayoría por la denominación de estas construcciones denominadas quintas, que eran unas casas en algunos momentos, hasta donde he podido leer, de condiciones extravagantes, ¿no?, bastante grandes, patios amplios, jardines. Era una visión y una imitación de los modelos urbanos de Estados Unidos. Muy bien. En entonces los polos urbanos de Barranquilla eran La Floresta o el cementerio también. Según la información documental analizada, el ramal de La Floresta se caracteriza por pasajeros a lugares urbanos, como lo he dicho anteriormente. En cambio, por el ramal El Mercado, que es la ruta, se caracterizó por el bullicio, el comercio activo, el orden y la algazara. ¿Sí? La extensión aproximada en construcción de vías para el Vía Barranquilla fue de 3 meses, esto es 4.8 kilómetros aproximadamente, un trayecto corto que se esperaba fuese ampliado con el pasar de a la población de Soledad y Sabana Larga, como se verá más adelante. Esto es un dato interesante porque nos da indicios, vuelvo a esto, en que la empresa del tranvía se estaba proyectando dentro de algunos años para que ya conectara con Soledad, el municipio de Soledad, y también con el municipio de Sabana Larga. Un proyecto ambicioso, sin lugar a dudas.
El material predilecto para la construcción de ramales fue la madera, que al ser instalada en las calles arcillosas de Barranquilla terminaron por generar inconvenientes con los carruajes, porque al no quedar por debajo de la tierra a nivel, sino a superficie, impedían que los carruajes se movilizaran libremente. Además, en tiempo de invierno se registraron algunos incidentes. Y sí, las informaciones de noticias relacionadas con accidentes, relacionadas con descarrilamientos, también fue un motivo por el cual el tranvía fracasa, porque dentro de las lecturas y las investigaciones, el proyecto de pavimentar las calles en Barranquilla va a iniciar desde 1930. El vía prácticamente deja de recibir ganancias netas desde 1920 aproximadamente, y para el año 1927 prácticamente es una empresa no en un declive, sino en una quiebra económica rotunda. De esta manera, con algunos ramales terminados, fue hasta el 11 de abril de 1890 que las locomotoras fueron entregadas por la firma extranjera Baldwin de Filadelfia en Estados Unidos a empresarios cisneros para su posterior presentación en octubre del mismo año en la ciudad. Las máquinas del sistema eran de tracción a vapor impulsadas por carbón de tierra. Este es otro punto muy interesante. Me permito ahorita nos vamos a ver los modelos de los carros de tranvía, las diferentes épocas, en la cual hay un mito que también logró desmitificar el colega que logró producir un artículo llamado Cogitaciones de un pasajero, ahorita se me olvida el nombre del colega, ahorita lo estaré hablando, en el cual decían que los techos bajizos de la joven Barranquilla se incendiaban con el paso de las locomotoras y obviamente pasaban las locomotoras, dejaban la chispa, prendían los techos y se generaban incendios. No, fíjense que no, eso no es así, porque el carbón de tierra fue un mineral utilizado para poder generar movilidad e impulso a la máquina que conducía el tranvía. Un mito que logró introducirse fue relacionado con los supuestos incendios que provocaba el paso de las máquinas del sistema al arrojar chispas y provocar que ardieran los techos de paja de las casas, que quedaban ubicadas por el sector del mercado de la ciudad. El investigador y colega Moisés Pineda afirma lo siguiente: pues es sabido que al ser la chispa, el carbón de piedra en contacto con el oxígeno se transforma en ceniza. Y además de eso, yo me permito agregar lo siguiente: otro punto interesante de resaltar sobre el mito de los incendios producidos supuestamente por el tranvía allá en la prensa es la falsa publicidad del propietario Gennaro Salazar, dueño de la máquina que fabricaba tejas llamada francesa marsellesa. O sea, había una persona, no puedo imaginar si es empresario no, pero sí tenía un capital interesante, de nombre Gennaro Salazar, que tenía sus de tejas. Y yo propongo lo siguiente: es posible que se haya asociado esa información con la sustitución de esta máquina de vapor por los animales, que sería en definitiva la traducción final que este sistema logró tener hasta su desaparición en 1927. Que ha demostrado que ese momento de que pasaba la locomotora del tranvía y era la causante de estos incendios, esto no es así porque funcionaba con carbón mineral. Creo que así es interesante devolvernos a hablar de rutas. El ramal del tranvía denominado de Jesús partía en dirección sur a 2 cuadras de la Oficina Colombiana de Transporte, pasando por la puerta de administración de la aduana, que es la carrera 50, recorriendo gran parte de la calle de Jesús, calle 37, hasta encontrarse con la carrera Hospital, la carrera 35. Dando en sentido este para descender hasta la calle de las Vacas, que es la calle 30, y terminar su recorrido en la plaza de Mercado Público. También el ramal de la Floresta recorría la parte alta de la ciudad y salía de la estación central, pasando por las quintas ubicadas en la carrera 50 de la aduana, después recorriendo un tramo de la calle Divi, calle 45, Manuel Toro, bajando por la carrera de Progreso, carrera 41, hasta llegar a calle de las Vacas, calle 30, donde se encontraba el ramal con el otro tranvía a 1 cuadra de la plaza del Mercado Público. Este es un plano elaborado por Allen Morrison. Pueden visitar su website, allenmorrison.com, un aficionado de los tranvías latinoamericanos.
tiene una amplia investigación de la cual obviamente he tomado algunos datos, otros los he corroborado, otra información le hace falta a este investigador norteamericano, pero miren el mapa que él intentó y que propuso, en el cual vemos a la estación Montoya, allí llega el ferrocarril de Bolívar y tenemos obviamente este tipo de recorrido que obviamente permite deducir que el tranvía era muy corto, 4.8 kilómetros de dos rutas, una que recorría la parte alta y otra que tenía un recorrido mucho más de dinamismo, comercio, actividad económica, transporte de mercancía. Muy bien, otro punto interesante es la movilización de pasajeros desde el mes de julio de 1890. Aquí tenemos los tres ramales como tal identificados. Estos ramales obedecen como tal a la Floresta y 4 carros, los cuales lograron mover el carro número 1, 335 personas, el carro número 2, 7.034, carro número 3, 6.500 y el carro número 4, 220 para un total de 14.128. Podemos notar claramente de que una de las rutas más apetecidas era la de Floresta, ¿no? Por el ramal San Blas, también con 6.500 y la ruta del cementerio tenía poca afluencia. Pablo, para ir finalizando o... Dime, Kevin. Sí, me queda todavía tiempo, Juan Pablo. Sí, creo que sí, no hay ningún inconveniente, dale. Vale, gracias. Bueno, entonces decíamos que aquí tenemos algunas imágenes de los carros de la vía de Barranquilla. ¿No? Muy interesante, diría yo. Aquí tenemos el carro número 15 en la parte superior izquierda, carro número 15, se nota también de Barranquilla. Podemos interpretar que está acabado en bajo relieve con un techo que logra tener también dentro de su parte alta un tipo de persianas, si se le puede decir ese nombre, y también un sistema de rieles que permiten articular y permiten ser la base de un sistema de sillas que van a ser entre 3 o 4 y acá este carro del tranvía 1898 se encuentra en las bodegas en Filadelfia. Tenemos también otros modelos de carros con un techo mucho más llano, que es el que vemos en 1915, realizando un recorrido. Aquí tenemos también una joya arquitectónica que se ve al fondo. En estos momentos funcionó como banco y hoy en día se encuentra atribulado por vendedores ambulantes. Pero no sé, también en 1915, ya cuando ciudades como Medellín se aproximaban a hacer esa transición al tranvía eléctrico, en Barranquilla seguíamos con el tranvía de mulas. Hay una imagen que no tiene fecha, que es la que está en la parte inferior izquierda. Tenemos allí una imagen que nos brinda información muy rica geográficamente. Observen esos hechos pajizos, observen también cómo va ese ramal y nos da también la idea de una calle arcillosa, una superficie que no es plana. Nótese también la vestimenta, ¿no? Hay un componente cultural, por lo menos de individuos o personas que usaban una ropa de clima cálido, como nosotros de esta generación le hemos vivido, era para volverse loco. Y en la que nos interesa, tenemos allí una atracción animal, tenemos un chofer de tranvía, ¿no? Los tranvías tenían choferes, eran quienes lograban impulsar a la bestia. Y tenemos un modelo de un carro con un techo que no es ni tan plano y que se parece más al de los primeros, a los de 1898. Tenemos también una imagen inferior derecha para los años 1920, una imagen bellísima, una postal de tranvía de Allen Morrison que lo rescata, es una imagen tradicional. Nótese aquí que
pareciese que fueran horas de la mañana porque el sol no es tan fuerte y tiene el sistema de persianas o de cortinas elevadas sobre el techo. Aquí tenemos un tranvía mucho más amplio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 juegos de asientos, y tenemos aquí unos individuos que posan para la foto muy bien. Estamos en la estación Montoya y todavía tenemos una superficie donde la información iconográfica no nos brinda, digamos, una superficie plana, ¿no? Por lo cual la hipótesis de la pavimentación tardía de las calles en Barranquilla toma fuerza también. Es un factor que perjudicó en gran manera al proyecto de modernizar este sistema. Otra imagen bellísima, mucho más explícita, en donde podemos ver en la parte superior tranvía de Barranquilla, ¿no? No estamos mostrando un carro que no es del tranvía, es el tranvía de Barranquilla. No sé cómo estos individuos que están sobre eso, mayoría hombres, eso también nos habla de la ausencia de la mujer. Nótese el conductor, ¿sí? Con un uniforme, ¿no? Los conductores tenían uniformes, tenían unos horarios, no alcancé a averiguar el salario, pero rondarían entre los 10, los 15 y los 20 pesos, según lo que logré leer. Tenemos dos bestias y son un sujeto que además de estar muy elegante, da la sensación que tiene una especie de bandera, ¿no? No logramos poder identificar, pero quizás fue cerca de la inauguración y establecimiento del tranvía. Si notan, en la parte del fondo hay un techo que ya no es de paja, y esto también nos brinda información social, ¿sí? Estamos en un sector quizás pudiente, o al fondo podría ser algo relacionado con el sector de la aduana. En esas dos hipótesis podríamos allí situarnos. También hay un niño, parece ser, tiene allí algo en sus manos y está descalzo, ¿no? Entonces, información iconográfica de este sistema de seguridad. Como tercer y último punto, para ir finalizando, hablemos del proyecto de modernizar el tranvía. Situados en los inicios del siglo XX, el proyecto de electrificar el anticuado sistema de transporte urbano que presentaba Barranquilla en relación a otras ciudades fue un tema de debate político durante varios años. Para conseguir tal fin, tuvo que pasar varias aprobaciones y trámites que dependieron exclusivamente de las decisiones en Bogotá. Aquí hay algo muy interesante. Ya para inicios del siglo XX, Francisco Cisneros ha fallecido, ha muerto. Le han rendido homenajes en Estados Unidos. En Cuba no goza de buena popularidad, ya sabrán por qué. Y aquí el dueño del tranvía es un empresario, hasta donde he leído, del Caribe colombiano, de nombre Francisco Baena. ¿Sí? Es el propietario del tranvía y es quien va a intentar presentar, solicitar y pedir al gobierno los recursos necesarios para que el tranvía pueda ser electrificado, ¿sí? Permito leer lo siguiente. Primeramente, el proyecto debe contar con el visto bueno del Consejo Departamental. Posteriormente pasaría al estudio del Gobierno Nacional, que tenía como responsabilidad estos asuntos al Ministerio de Obras Públicas y seguidamente tenía que esperar la confirmación por parte del Consejo de Ministros y el presidente de la República. De lo anterior, podemos evidenciar que no era fácil obtener una respuesta inmediata. Por ende, los proyectos corrían el riesgo de ser dilatados. Como se verá, la electrificación del tranvía estuvo siempre relacionada a la propia electrificación de la ciudad, que anotaba anteriormente, periodo en que el sistema necesitó una modernización urgente. Sin embargo, a pesar de tener un trayecto burocrático establecido, no llegó a materializarse. En este marco administrativo se presentó un choque entre la estructura tradicional y las ideas del modernizador que presentaba la ciudad, en el cual existió una clase preocupada por incrementar el comercio y negocios a través de la inversión capital y la posterior ganancia, producto de la explotación de los privilegios otorgados. Los privilegios, recuerden que eran 20, 30, 40 años, los cuales en algunas ocasiones contaron con la aprobación ya por el gobierno nacional. El tranvía de Barranquilla no estuvo en las discusiones entre lo denominado anticuado y nuevo, como competitividad e industrialización del mundo moderno. Es que recordemos que el siglo XX, el inicio,
presentó para Barranquilla un auge económico, un crecimiento demográfico, las principales casas comerciales, algunas se vinieron de Cartagena y Santa Barranquilla, porque comenzó a tener una importancia tener habilitado el canal del río y la desembocadura del río Magdalena para conectar y ahorrar costos. Lo anterior se relacionó con las etapas de explotación, pues a pesar que era asociado con lo moderno, se contrariaba con la morfología física que presentó y que luego implementado. Se estaba tramitando un proyecto para modernizar un sistema y carecía, ¿no?, de una morfología física como tal moderna. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasaba entre el gobierno nacional y la electrificación del cambio. Por eso aquí tengo una imagen muy interesante, allá también en la prensa del diario Al Día, ubicado en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y fíjense ustedes, ya se estaban dando las concesiones a los interesados. El tranvía eléctrico de Barranquilla, el suscrito presidente del Consejo Municipal de Barranquilla hace saber, y tenemos allí toda la información que para quien esté interesado sobre esto puede estar, y podemos allí tener una conversación muy amplia. Para ahorrar tiempo, me permito decir lo siguiente: ya fue un tema de gran interés del Poder Ejecutivo Nacional, representado en los continuos debates y discusiones que se presentaron junto con el sector privado. Para el caso de las decisiones del Poder Central, desde el gobierno de Rafael Reyes, de 1904 a 1909, hasta el periodo de Pedronel Ospina Vázquez, 1922-1906, no contaron con una política de Estado. En cuanto a las aprobaciones de los diferentes contratos y proyectos que se presentaron al entonces Consejo de Ministros y que tuvieron por objetivo generar, electrificar el tranvía, instalar plantas de energía, quisieran instalar el alumbrado público de la ciudad y su cercanía, siempre y cuando estas funcionaran en el perímetro jurisdiccional permitido. Sin embargo, a pesar de que se contó con una aprobación en términos legales, las continuas reformas y las cláusulas de los diferentes contratos terminaron por dilatar los intereses de empresarios extranjeros y locales respecto a la explotación del sistema mediante la electrificación del mismo. Y en síntesis, lo que quiero decir es que se presentaron unos choques evidenciados en cartas, documentación, informes, en el Consejo de Barranquilla, en lo que era el Consejo de Ministros y lo que era el Ministerio de Obras Públicas y Fomento. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y al final de cuentas, el único afectado fue el empresario que tenía a cargo el tranvía, que fue Francisco Baena, para estos tiempos, inicios del siglo XX, y en lo cual es imposible poder llevar a cabo a buen término, a buen puerto, las ideas de este sistema. ¿Qué hacemos? Hay muchos proyectos, muchos artículos que aquí podemos ver. Por ejemplo, un contrato celebrado en 1905, en el privilegio que tenía la compañía, concedida en 1878 por 30 años, y que vencía en 1920, que pretendían volverlo a extender 40 años más, siempre y cuando la compañía cumpliera con alguna de las obligaciones, y era sustituir por la eléctrica en un plazo no mayor a 12 meses, extender las líneas del tranvía hasta los distritos de Soledad en un plazo de 8 meses y Sabana Larga en un plazo de 6 años, y otorgar el 7% de utilidades netas al Departamento del Atlántico, convirtiéndose en renta departamental. A cambio de ello, los beneficios otorgados por la compañía fueron varios. Resaltamos los siguientes: único a la explotación del sistema en el departamento, la excepción de impuestos, importación de las herramientas, máquinas, utensilios necesarios para la electrificación del sistema, la compra o operación de terrenos por donde fuese a pasar la línea. O sea, es algo muy similar. Estas lógicas se vienen repitiendo, incluso pasa hoy. El sistema de transporte masivo de Barranquilla Transmetro decidió que tenía que ampliar por la vía de la calle 45 Manuel Murillo Toro, la conocida como Murillo, y compraron obviamente las casas que estaban muy cerca a esa calle, y bueno, muchas personas fueron, la verdad, mal pagas, el valor no era, pero era la orden: por ahí tiene que pasar y por ahí se tiene que construir, pase lo que pase. Esto pasaba con el tranvía de Barranquilla.
Podemos decir también que, de acuerdo a la información presentada, analizar la electrificación del tranvía sin tener en cuenta la generación de la energía a través de las plantas eléctricas sería una interpretación incompleta, porque ambos proyectos fueron ambiciosos en sus inicios y estuvieron bajo la responsabilidad de la misma persona, Francisco Baena. A pesar de tener un respaldo del gobierno nacional a través de la aprobación, reforma y adición de contratos, no pudo ejecutar la electrificación mismo. Francisco Baena termina fracasando, es la conclusión al llego, y fracasa porque el gobierno nacional guía el proyecto, el contrato y las cláusulas son modificadas reiterativamente, a veces sin causa alguna. Los inversionistas que Francisco Baena en correspondencia de Estados Unidos deciden no invertir porque mucho tiempo, son una de las causas por las cuales el proyecto de tranvía fracasa. También podemos decir de que si bien el Consejo Municipal tuvo facultades para representar los intereses del distrito de ciudadanía, su accionar fue corto y displicente en relación con el transporte urbano, ya que otros proyectos, porque otros proyectos fueron aprobados en relación a las obras públicas, como la construcción del acueducto, sin darle respuesta alguna al asunto del tranvía con prontitud. Yo creo que acá el Consejo se dedicó a aprobar algunos proyectos, ¿no?, en los cuales tenían quienes conformaban este colegio político sus intereses, ¿no? El tema del acueducto también es muy político, no es así tan light, también tiene sus cositas. Podemos decir de esta manera que el tranvía de Barranquilla siguió siendo de tracción animal en 1919. Es decir, habían transcurrido 14 años desde aquel contrato celebrado para mover el sistema. Pese a tener un respaldo explícito y ejemplificado por medio de contratos, el sistema solo logró críticas y subestimaciones por parte de la prensa, dirigidas a autoridades del ámbito local, departamental y nacional, al tratarlas como incompetentes y rechazar el uso del sistema tradicional para movilizar pasajeros. Además, no bastó con la creación del Departamento del Atlántico, porque ya una vez el departamento se crea y Barranquilla es capital del departamento, deja de ser renta departamental del departamento de Bolívar y pasa a ser renta departamental del departamento. Entonces, este sistema tampoco fue un impulso positivo para que también pudiese ser electrificado. Para finalizar, hablemos de la posterior crisis de un sistema que ya para 1920 no había recibido la electrificación que se pedía y que otros empresarios merodeando por allí van a empezar a dar otras opciones y vamos a tener como la aparición del combustible de sensación de esa época, años 20 del siglo XX, la gasolina va a ser el boom que va a terminar de hundir la crisis de este sistema. A inicios de 1920, luego de varios años de continuas quejas por parte del sector de la prensa en contra del sistema del transporte urbano, la crisis del tranvía alcanzó su nivel más crítico. La empresa del tranvía ya estaba encabezada en estos años por el gerente Ernesto Cortizos y requirió de un salvavidas financiero que no llegó a concretarse con prontitud por parte del Consejo Municipal saliente, en cabeza de su presidente Modesto Borrero. En consecuencia, la prensa se convirtió en el aliado de la ciudadanía de debates morales, éticos y sobre todo de administración. Para terminar de agudizar la crisis del tranvía, en este año aparecieron nuevas empresas relacionadas con el área del transporte, tanto para pasajeros como de carga. A mediados de 1920, aparece la empresa de autobuses de Barranquilla. Era una competencia clara del tranvía, registrando salidas a los distritos de Soledad, Uciacurí, Galapa, Bará y Puerta de Mecna. Yo creo que Puerta de Mecna está en la vía que va hacia Baranoa. Los valores de los tiquetes oscilan de 50 centavos y un peso con 50 centavos oro. Sin duda, era un sistema moderno, ágil y similar en costos con lo propuesto por el tranvía de mulas. Entonces, claro, ibas a montar por lo mismo en un sistema de mulas en el cual se demoraba mucho, en el cual si llovía, obviamente, por sus sistemas de pescas, en algunos casos los carros no tuvieron mantenimiento, te ibas a mojar, te ibas a demorar más, iba a hacer calor. En cambio, con este sistema ya no ibas a tener esa tracción, ya iban a ser un sistema de transporte de pasajeros muy similar a lo que van a ser el sistema troll. Tenemos también que, si bien no moviliza pasajeros dentro de Barranquilla, no tardaría en un futuro en proponer su administrador, el señor Arturo de Castro,
la alternativa para terminar con el problema de movilidad urbana de la ciudad. En el área de transporte de mercancía también comenzaron a aparecer camiones suministrados por la Federal Motor Company. Esto sumado a la aparición de los primeros vehículos importados por Ford, vamos a ver acá, de los Estados Unidos, que funcionaron como producto sensación de la industria automotriz de la época, la gasolina. Y bueno, para terminar entonces tenemos una publicitaria en la cual dice muy importante, con el objeto de dar facilidad a las familias que deseen veranear en estos meses calurosos, la empresa Autobuses de Barranquilla hace rutas, ¿no? Los precios por cada persona son los siguientes, como lo digo, y dice, las personas que deseen aprovechar que este servicio regular deben acercarse a escribir en la oficina de la empresa ubicada en Paseo Colón. Entonces, comienza a aparecer este sistema y pues el tranvía va quedando relegado, siendo olvidado. El Consejo no permite hacer trámites en relación al tranvía, se pide información, la información llega hasta 1920. Creemos que en 1927 definitivamente los tranvías fueron abandonados por completo y nuevos sistemas de autobuses impulsados por la gasolina empiezan a circular y a dejar el tranvía ya en el olvido, parte de la historia de Barranquilla. También es válido decir de que otros factores, por ejemplo, que ayudaron a que el tranvía desapareciera, entrara en crisis y quedara en el olvido fue la venta de carne de res y arriendo de mercado a terceros que propuso el Consejo y de lo cual la ciudadanía se manifestó en contra. Estas actividades solo buscaron el lucro personal y de presionar el arca de la municipalidad de la ciudad en la cual el tema del bipartidismo pasaría a un segundo plano. La prioridad consistió en salvar lo público, en una lucha constante por entregarle al sector privado con muchas ventajas económicas a cambio de pocos o nulos beneficios. Avancemos, ya simplemente para terminar, decir que con una flota de autobuses en funcionamiento, su propietario Arturo de Castro propuso un nuevo sistema de tranvía en la ciudad. Ante el retraso de los materiales provenientes de Estados Unidos, y aquí nos dedicamos a la coyuntura bélica y también a los golpes y recesiones económicas de los años 20, el sistema que propuso Arturo de Castro fue el sistema REO, que fue implementado en el muelle de Puerto Colombia primeramente y posteriormente en la ciudad, sin descuidar la propia flota de autobuses que circulaban. El tranvía municipal de Barranquilla poco a poco fue quedando perdido, ya circulaban buses modernos y eficaces en el tiempo de transporte de pasajeros. Se estima que para 1925 dejó de funcionar y para 1927 su historia habría terminado. Bien, unas apreciaciones finales y con esto terminamos. A lo largo de esta investigación se han podido reunir una serie de elementos que reconstruyen la historia del primer sistema de transporte urbano que tuvo Barranquilla, el cual funcionó 37 años, experimentando distintas administraciones, tanto privadas como públicas, procesos y disputas que en definitiva no lograron finiquitar el proyecto modernizador pretendido con miras a electrificar el sistema y cumplir con las necesidades de demanda que requirió la ciudad en materia de movilidad urbana. El periodo analizado nos permite deducir también que los últimos años del tranvía municipal de 1920 a 1927 significaron una etapa de constante crisis, materializadas en la prestación de un servicio que no cumplió con los índices de sustentabilidad financiera, lo cual encareció la factibilidad económica hasta entrar en un declive del cual nunca pudo recuperarse. Además, con la llegada de autobuses y góndolas, aquí ya vemos las góndolas, ya aquí tenemos estos sistemas de transporte de pasajeros que van a tener ya no unos ramales ni unos rieles, sino ya las llantas aparecen, y impulsados por gasolina, lógicamente, y el tiempo era lo que más se ahorraba. Además, con la llegada de autobuses y góndolas se impuso un nuevo sistema de transporte urbano que funcionaría a través del uso de gasolina. Bajo estas condiciones resultó imposible para el tranvía municipal de Barranquilla adaptarse y competir por solucionar el problema de movilidad urbana. La intención de esta investigación también parte del ser un aporte o punto de partida para seguir rastreando la historia del transporte urbano de la ciudad, dado que la población de la ciudad, si bien no experimentó el auge con que inició el siglo XX, sino que se estancó un poco, pero aún así, paulatinamente, fue creciendo. Las empresas de autobuses existentes para el año 1927, en que dejó de funcionar el tranvía,
no fueron suficientes para cubrir la demanda. En la actualidad, la alcaldía de Barranquilla pretende instalar un moderno tranvía, un tren ligero, que sea integral con el sistema de transporte masivo que tiene la ciudad. Dejamos esta pregunta para los interesados y para que quede allí. ¿Logrará tomar el ejemplo histórico del primer tranvía para no cometer los mismos errores en tiempos modernos? Son incógnitas que la misma historia podrá juzgar en un futuro no muy lejano. Por último, las fuentes, como tal, nos basamos en fuentes publicadas en el Archivo General de la Nación, sección República, Fondo Histórico de Ferrocarriles Nacionales, también la sección Archivos Privados, Asuntos Personales de Correspondencia entre el general Manuel Casabianca y Francisco Javier Cedros, y este fondo muy rico de la sección República, Fondo Ministerio de Obras Públicas, desde los tomos 536 al 539, con contactos y todo ello. Información del Archivo Histórico Departamental del Atlántico, como lo he mencionado a lo largo, información de publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional de Colombia, el fondo visual de Allen Morrison, fuentes secundarias, los artículos me permiten resaltar el trabajo que realizó el profesor Milton Santana, el desarrollo del empresariado en Barranquilla, el cual nos brinda información sustancial sobre este periodo. Esto es todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Juan Pablo, al Archivo Histórico del Atlántico y a las instituciones que hicieron posible este diálogo con ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Kevin, a ti por acompañarnos en la noche de hoy, por habernos compartido todos estos conocimientos y toda esta compilación histórica que hiciste en torno a las memorias, a la historia del sistema de transporte, que en este caso es el tranvía, el antiguo tranvía municipal de la ciudad. Entonces, nos resta sino agradecerte el haber aceptado esta invitación del Centro Interactivo de Memoria Urbana, CIMU, y del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, Kevin. Un abrazo para ti, Juan Pablo, saludos y nos veremos en una próxima ocasión. Claro que sí, entonces él era Kevin Acosta Ortiz, historiador, magíster en Historia de América Latina de la Universidad Pablo Olavide de España, quien en la noche de hoy nos acompañó en esta sesión de la Cátedra de Historia Soy Barranquilla, con los auspicios de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico, quien les agradece a ustedes su conexión en la noche de hoy. Los invitamos a que sigan atentos a toda la programación de nuestro archivo. Feliz noche.